Llama 3 es la nueva versión del modelo de lenguaje de Meta que fue lanzado aproximadamente hace 2 semanas. La novedad de este modelo es que es de código abierto, al contrario de los modelos de OpenAI, por lo que la gente puede moldearlos a su gusto en caso de que tenga el conocimiento necesario. En este video vengo a mostrarles dos maneras de utilizarlo online sin necesidad de demasiado conocimiento y de forma gratuita, así que vamos ahí. La primera opción para utilizarlo es usarlo en grok.com. Grok es una compañía que básicamente ofrece infraestructura para la utilización de esos modelos con un procesamiento de datos mucho más veloz que el que tiene OpenAI con sus modelos y el resto de la competencia. Este aumento en la velocidad de procesamiento de datos hace que las respuestas de los modelos utilizados con Grok sean mucho más rápidas que la que obtenemos al usar ChatGPT de OpenAI u otros modelos en otras interfaces o en otras compañías que ofrecen infraestructura para el procesamiento de datos de estos modelos. En este caso, Grok tiene una página que es para probar estos modelos con su infraestructura, pero que no está pensada como la de OpenAI con ChatGPT para el conjunto de la población, sino más bien para probar estos modelos en general y utilizar los servicios de Grok en la nube para otro tipo de programas, interfaces, etc. En este caso, la página principal de Grok, una vez ingresamos con nuestra cuenta, simplemente tenemos el mensaje que le queremos dar al chatbot, mensajes rápidos posibles para probarlo, una pestaña en donde elegimos el modelo a utilizar, en este caso vamos a hacer énfasis en Llama 3, 70 billones de parámetros, que es el modelo más capaz de Llama 3, que es el que más cercano a ChatGPT 4. Y también está el modelo más chico de Llama 3, que este está siendo muy utilizado en el uso local, offline, de estos modelos, y de ahí también la novedad de Llama 3. Vamos a dejar seleccionado Llama 3 70 billones, y luego tenemos una pestaña de configuración en la cual dice Auto Scroll, que es para que la pantalla se vaya hacia abajo cuando se genera el mensaje automáticamente, y System Prompt, que es el requerimiento general que le estamos dando al chat. Solo tiene para una opción, no tiene, como ven, un historial de chats como tiene ChatGPT, por ejemplo. Por lo tanto, como decía antes, bien básico para solamente probar su uso. Yo tenía acá uno de programación de coding que estaba probando para respuestas rápidas. Lo vamos a dejar porque simplemente vamos a utilizar una respuesta de la que tenemos acá para probarlo. Y veamos su velocidad. Como vemos, se genera muy rápidamente. Acá muestra la velocidad en la cual se generan los tokens. Y en cuanto a la capacidad, este modelo tiene una capacidad similar a la de GPT-4, aunque siempre está por verse, y más que nada en español. En este caso está en inglés y es más fácil para el modelo procesar la información, pero luego probaremos sencillamente en español en otro gestor de chatbots, que es la segunda opción que le vengo a traer, que utiliza la infraestructura de Grok y el modelo de Llama 3, pero en su propio gestor, y podemos hacer otras cosas con él. La otra opción para usar Llama 3 fácilmente y de forma gratuita es usando Poe, que es un gestor de chatbots o bots a través del cual podemos usar varias conversaciones, no solo una, podemos tener un historial y también por lo tanto podemos usar diferentes prompts para las conversaciones con el modelo de Llama 3 a través de Grok, que tiene una velocidad alta comparado con la que tiene OpenAI con GPT y su modelo en ChatGPT. Lo interesante de Pau además es que no solo lo podemos usar online a través de del sitio web oficial, sino que también podemos descargar la aplicación para Windows, para iOS o para Android. Que además la aplicación de Grok para Android no está disponible aún y por lo tanto Pau debe ser la única o una de las pocas hasta el momento a través de la cual se puede probar Llama 3 70 billones, que es el modelo más capaz de Llama 3, en Android y en un celular. La interfaz de Power es bastante sencilla, no dista mucho de lo que es la de ChatGPT. Al costado de la izquierda tiene un historial, tiene algunas opciones más, ya que podés a través de Power crear diferentes bots con los diferentes modelos, y si tienes premium podés crearlo con los modelos premium de OpenAI, que es ChatGPT 4, así como Gemini de Google y otros. Acá tenemos bots oficiales que están creados, preconfigurados. Acá tenemos bots creados por la comunidad, ya que uno puede crear sus propios bots con los diferentes modelos en la comunidad de Poe, ya sea para que lo utilicen para tener una ganancia, etc. Y acá si vamos a crear bot, nos aparece también la posibilidad de crear esos bots que les estoy mencionando personalizados con los diferentes modelos. Mismo acá en explorar, o si vamos a tus bots, podemos elegir el modelo que querramos utilizar para probarlo, para hacer bots, para hacer diferentes chats, etc. Tenemos Cloud, tenemos GPT-4 de ChatGPT, que solo lo puedes hacer si sos suscriptor de Pow en este caso. Y yo ya acá arriba tengo opinados los dos que me interesan en este momento, que son los de Llama 3, 70 billones, y Llama 3, 8 billones. Obviamente que me interesa más de 70 billones porque es el que es más rápido que GPT-4 y es el que puede competir con GPT-4 en calidad de respuestas, al menos considerándolo en inglés, ya que en español todavía tiene mucho por desarrollar todavía el modelo.
Y esta, por supuesto, es la principal diferencia que tenemos para usar Llama 370 billones con Grok con respecto a la página oficial de Grok y al chatbot de Grok, que como dije antes no estaba pensado 100% para un uso intuitivo de cualquier usuario. Tenemos un historial, por lo tanto podemos hacer 2 chats o más y podemos elegir en cada chat que tengamos un prompt personalizado para cada chat y por lo tanto hacer más maleable el uso del modelo a través de Grok. En este caso yo tengo solamente 2 simples prompts diferentes que son para explayar justamente esta cuestión de la posibilidad de tener un historial y 2 prompts distintos. En el primer prompt tengo un caso sobre datos curiosos sobre Argentina, que le indiqué que cuando diga dame un dato, cuando yo escriba dame un dato, que me proporcione un hecho interesante sobre Argentina en 500 caracteres y acá hay una serie de descripciones que hacen que el modelo actúe, ¿no? Por ejemplo, me tiene un dato de Argentina respecto a la cantidad de psicólogos per cápita en el país, otro dato sobre Mendoza, y en este otro lo mismo. Un dato sobre Mar del Plata con más o menos la misma estructura de prompt. Y el primer dato me tiró, Mar del Plata es el tercer destino turístico más visitado de Argentina. Su arena es rosa, la arena de Playa Andina exactamente no es rosa, pero bueno, por eso decía justamente que en español todavía está por verse la calidad de este modelo y más con estos datos específicos. Y si yo escribo, dame un dato, veremos la velocidad de respuesta que tiene esto, pese a que es un prompt pequeño, ¿no? Pero ¿qué tal también si lo probamos con algún requerimiento que tengamos de uso rápido acá en el mismo chat, en otro chat nuevo, para ver que si en una respuesta larga nos da la misma respuesta con la velocidad que estamos buscando, ¿no? Vamos a usar la primera para ver qué tipo de respuesta nos da. Y como vemos es una respuesta bastante larga, obviamente de un prompt que ya está preconfigurado quizás aquí, pero la velocidad y la calidad es buena. Por último, tenemos una pestaña de información del bot del AMA 370 billones y el de 8 también, que indica por quién está desarrollado este modelo, quién lo está corriendo y la cantidad de mensajes que tenemos gratuitos, ya que Grok ofrece cierta cantidad de tokens que representan cierta cantidad de caracteres gratuitos por día. En este caso son 3000. Cada mensaje dice que cuesta 75 y te marca los mensajes disponibles luego de la utilización y obviamente va bajando en función de la utilización y cuánto nos restan para el día de hoy. Por lo tanto, sí, es un modelo gratuito en este momento que no tiene un modelo de suscripción paga, Grok puntualmente, además de POW en este caso, pero que tiene limitaciones, ya sea para un uso de estas características o para un uso cuando uno quiere crear una aplicación o una interfaz en donde usar Llama 3 a través de Grok.